Mientras los últimos cables que llegan desde Europa informan que la eurozona acelera su plan de fortalecer el sector bancario y espera la aprobación por parte de Eslovaquia de la ampliación del Fondo de Rescate Europeo, para evitar el retorno de una recesión mundial ante una eventual bancarrota de Grecia. Aquí los mercados comienzan, de acuerdo a las informaciones que se publican hoy, a sentir los efectos de la crisis en Europa. Por lo pronto, Perú 21 da cuenta de la caída del dólar, y es lo que se ha sabido ayer, a 2,72, 2 soles 72 céntimos. Y esto radicaría, la razón estaría fundamentalmente amarrada a la crisis de Europa. ¿Es que acaso los efectos de esta crisis ya comienzan a llegar a nuestras costas? ¿Ya se empieza a sentir la crisis europea? ¿Este es el primer efecto concreto? Está con nosotros el reconocido economista Jorge González Izquierdo para conversar sobre este y otros temas siempre referidos a la economía. Señor González Izquierdo, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto. Para ti invitarme. ¿Este podría ser el primer indicador que nos evidencia de la llegada de la crisis o los efectos de la llegada de la crisis europea aquí? Mira, en los últimos, hasta el viernes de la semana pasada, el dólar hizo esto en el Perú. Llegó, fíjate, Jaime, a la mitad de una mañana llegó a 2,78 y un porrazo. 2,78. Y el Banco Central tuvo que meter dólares para aplacarlo, ¿no? Para bajarlo un poco. Y la razón fundamental de por qué durante 7 días el dólar hizo esto, subió, contra los últimos 3 años en el Perú el dólar ha hecho esto, despacito, pero bajando. Y de pronto, la pregunta pues que uno se hace es, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego, hasta el día de hoy, que se ha caído fuertísimo, está en 2,72. Bueno, ayer subió a 2,73. Entonces, la pregunta es ¿por qué? El por qué se fue hasta 2,78 en forma imprevista fue la siguiente. Cuando, miren amigos, cuando ustedes vean que la bolsa de valores hace esto, se cae, y el dólar hace esto al mismo tiempo, en el mismo día, son extranjeros normalmente, mayormente extranjeros, que están vendiendo acciones en el Perú. Yeah. Le pagan soles, con esos soles los convierten a dólares y se los llevan. Por eso es que cae la bolsa y sube el dólar. Entonces, ¿por qué el dólar se fue hasta 2,77? Quedó, pero en una mañana, a la mitad de una mañana llegó incluso a 2,78, y si el Banco Central no lo enfría, sabe Dios a cuánto se hubiera ido. Es porque a raíz de la crisis hubo inversionistas extranjeros que se asustaron, vendieron sus acciones y se llevaron sus dólares. ¿Y por qué a partir del lunes de esta semana, lunes, martes, miércoles, bueno, iría jueves, no sé, pero lunes, martes, miércoles, se volvió a caer? Porque los que tenían que irse ya se fueron. Y ya más no se han seguido. O sea, de 100, 20 se quisieron ir. Mientras se fueron, claro, se terminaron de ir, ha vuelto a caer el dólar, ¿no? Y la bolsa de valores, y claro, entre subida y bajada, pero ya no tiene la tendencia a la baja. Entonces la pregunta concreta es, normalmente si hay una crisis en Europa, en Estados Unidos, lo normal que puede pasar es que sube el dólar acá. Porque hay gente, inversionista extranjero, que se asusta y se va a ir a refugiarse en otro lado más seguro, en el oro, en otras cosas más seguras. Lo probable es que el dólar suba, ¿no? Eso yo los llamo hipos. Pero la tendencia en el dólar, Jaime, es a seguir bajando, ¿no? La tendencia es hacia la baja acá en el Perú. ¿Por qué? Porque está viniendo mucho capital, Jaime. ¿Y capital golondrino? Capital golondrino es el que mayormente está viniendo. ¿Y capital, eso es nosotros lo llamamos peligroso? Capital de corto plazo. Claro, porque el capital de corto plazo hace esto. Así como viene, en cualquier momento se va, pues. Y lo obligas al Banco Central a estar metiendo cuando de repente no desea hacerlo. Entonces, la razón fundamental, porque el dólar va a estar inestable,
sube, baja, pero con tendencia pero en a la ese baja. margen, Sí, chiquito. entre 72 y 77 como porque pico máximo. el Banco Central tampoco lo va a permitir si es que se quiere disparar mucho más en corto tiempo, ¿no? Pero es fundamentalmente capital de corto plazo el que está provocando estas cosas. Capital que viene a buscar rentabilidades rápidas y fáciles. Pero en momentos de crisis, normalmente el capital extranjero se va. Y no solo se va de Perú, se va de toda Latinoamérica. Entonces todos los tipos de cambios hacen esto. En Chile, en Argentina, en Perú, hace esto. ¿No? Entonces eso es lo que ha pasado la semana pasada y lo que está pasando esta semana. Los que se fueron, se fueron. Más no se quieren ir. Entonces ya el dólar volvió a tomar su tendencia hacia la baja, que es su tendencia natural. Hemos conversado en ocasiones anteriores, hace algunas semanas, cuando esta crisis estaba asomándose, ¿no? Hoy, por lo que estamos conversando, ya hay efectos concretos que empiezan a sentirse en nuestra economía y que el BCR capea para que sí, el temporal pues no nos golpee y no nos dé duro. ¿Cómo estamos enfrentando la crisis hoy en día? Hoy día hay economistas, ¿no?, respetables, ¿no?, a quienes yo respeto también sus opiniones, que están proponiendo ya que el MEF ponga acelerador y que el Banco Central ponga acelerador, porque dicen, se me viene un tsunami, una ola, se me viene la crisis desde afuera y yo desde ahora tengo que poner acelerador para enfrentarla, para prepararme. Y hay otra gente que dice, bueno, oye, cuidado, porque de repente se te pasa la mano, te adelantas, en fin. Yo creo que para eso la economía nos da un indicador muy claro, Jaime. ¿Cuándo actuar? La gran pregunta es ¿cuándo actuar? Para que no sea ni muy tarde ni muy temprano. Y quiero poner este ejemplo, Jaime, mira. El ser humano tiene su presión arterial normal que se considera 11,7. 11 la máxima, 7 la mínima. Si tú estás con 11,7, estás con una presión arterial normal. Entonces, si tú estás con 11,7, no necesitas ni estar tomando café para que te suba la presión, porque no necesitas estimularte, ni tampoco necesitas tomarte una pastillita para que te baje la presión, porque estás en tu presión normal. No necesitas ni que te estimulen, ni que te la bajen. ¿Por qué? Porque estoy en mi presión normal, pues. Un país también tiene su presión normal. Oye, ¿qué cosa dirás tú? ¿Qué me está diciendo este señor? Sí. La economía tiene vida. La tasa de crecimiento, hay una tasa de crecimiento normal, como la presión arterial en un ser humano. Y en el Perú se calcula que esa tasa de crecimiento, que en términos técnicos se llama la tasa de crecimiento potencial de la economía, esa tasa de crecimiento normal se considera que está entre 6 a 6,5% al año. Entonces, si el crecimiento que yo veo en la vida real está en ese rango, es como cuando estoy entre 11 y 7, no necesito que me estimules, ni tampoco necesito que me frenes, porque estoy en mi rango normal, no necesito ni café, ni una pastilla sea para que me la baje, porque me vas a hacer daño. Entonces, mientras la economía peruana esté creciendo entre 6 y 6,5, no tienes que poner ni acelerador fiscal, ni acelerador monetario, Banco Central. Pero en la vida real, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva este ejemplo que he puesto que es práctico? ¿Cómo lo llevo a la vida real? Ahí las autoridades económicas, llámese MEF y llámese Banco Central, tienen que hacer lo mejor que puedan hacer para estimar en los próximos 12 a 18 meses, no más, 12 a 18 meses, año y medio. Estamos hablando del 2012 y un poco más. Ellos, ¿qué piensan que va a ser el crecimiento de la economía peruana? O lanzar una proyección. Así es, pues hacer una proyección. Si ellos proyectan que en los 12 a 18 meses futuros la economía peruana va a estar entre 6 y 6,5, no tienes ninguna necesidad de poner acelerador. Ninguna necesidad de tomarme un café porque mi presión está normal. Pero si yo proyecto que voy a estar, oye, 2%, 3%, 4% creciendo, ahí tengo que poner acelerador fiscal y acelerador monetario. Entonces va a depender muchísimo de la muñeca que tengan los del Ministerio de Economía y Finanzas y los del Banco Central de Reserva para hacer esa estimación lo mejor que puedan. Porque en base a esa estimación
futura, no real, actual, sino futura, es que tengo que decidir si pongo acelerador o no. Hoy día, por ejemplo, la economía peruana está creciendo a 6. En este momento, en a la julio fecha, se creció 6 y todo apunta que en agosto va a crecer 6. O sea, si seguimos con el 6, no debiera de ponerme acelerador de ningún tipo. Pero eso es julio y agosto, que son las últimas cifras que están saliendo. Pero no sé en lo que se viene, el 2012, no sé. Pero en términos concretos y prácticos, ¿qué significa frenar y qué significa poner el acelerador? en el caso que la economía peruana se estime que en el 2012, por ejemplo, Panagán no vamos a pasar a crecer 2%, 4%, 3%, una cosa ya baja, un crecimiento bajo. Acelerador fiscal es que el gobierno, el MEF, el ministro Castilla, ¿no?, haga todo lo necesario para que él, con los gobiernos regionales y municipales, los tres, no es solo el MEF, no solo el MEF, comience a hacer proyectos de inversión en forma acelerada. Es decir, gastar pero gastar en infraestructura, no, señores de los gobiernos regionales y municipales, gastar en el monumento al sombrero. Así, o en meter a los amigos a trabajar, eso no. O a la piscina. Así es gasto en infraestructura. Gastar más, ese es poner acelerador. Y por el lado del Banco Central, gastar más, o sea, poner aceleradores, maquinita. Meterle un poco más de maquinita que te va a hacer bajar las tasas de interés. Entonces, ese es poner acelerador. Como tú verás, tengo que tratar de calcular lo mejor posible, porque si fallo, es como una persona que está normal y tú le metes 3 tazas de café y su presión que se le va a 15 innecesariamente. Luego le vas a hacer daño a esa persona, ¿me entiendes? Entonces, ese es mi punto de vista sobre este tema que se discute mucho hoy día en el Perú. Ahora, en los últimos días, el ministro de la Producción, el señor Curburneo, ha demandado al BCR que no demore en bajar su tasa de interés para hacer frente a los efectos de la crisis mundial. Ya le está pidiendo. De repente si él ha hecho sus proyecciones, de repente en sus proyecciones le ha salido que el crecimiento se va a caer sustancialmente. Pero eso es como un mes paralelo. Claro, pues yo creo que no le corresponde a él. Es un consejo de lo más sano, ¿no? Porque él es amigo mío. Consejo de lo más sano, él es ministro de la Producción. Si quiere opinar sobre este tema, debe hacerlo internamente en las esferas internas del gobierno, pero no públicamente, porque él es ante el público, ante el Perú, él es el ministro de un sector que no es economía y finanzas y que no es Banco Central. Entonces hace un flaco favor al gobierno y sobre todo a las expectativas de los agentes económicos privados, que se dé la imagen de que hay luchas internas. Eso es como... Yo estoy esperando que el ejército enemigo ya se me está acercando y entre nosotros nos comenzamos a pelear. No, pues. Entonces, esas cosas se dicen internamente, fuera de cámara, fuera de opinión pública. Se lo llama el ministro de Energía, se llama el presidente. Oye, mi punto de vista es esto, vamos a conversarlo como amigos, como dando una opinión. Pero no creo yo que deba hacerse, lo correcto es que deba hacerse públicamente, ¿no? Ahora, en paralelo, anoche el premier Lerner ya dio por lo menos mes para iniciar los programas sociales, tanto Pensión 65 como Beca 18 y la repotenciar el programa Juntos. Sí. ¿Es oportuno, noviembre? Sí, y te voy a decir por qué. Porque cuando se va Alan García, fíjate, este es algo que no se dice mucho. Cuando se va el gobierno del presidente Alan García, le deja una situación fiscal boyante a Humala. Le deja el equivalente a un superávit fiscal equivalente al 6% del PBI, un montón de plata guardadita. Le deja un superávit fiscal equivalente al 6% del PBI. Además le deja en el Fondo de Estabilización Fiscal, que es otro guardadito, más de 5.500 millones de dólares. Fíjate, y además le deja en el Banco Central de Reserva depósitos netos del gobierno por alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares más. O sea, si tú sumas... No se ha dicho mucho eso. Por eso, pues, si tú sumas, es un montón de plata que tiene el gobierno del presidente Humala
para gastarlo, y escúchenme bien, bien gastado. Infraestructura, que es claro, lo que más es necesita lo que el más país. necesita el Perú. Entonces, esa plata, obviamente, sobre todo el superávit fiscal de este año, obviamente que el gobierno lo tiene que gastar. Pues entonces, para mí todavía se han quedado un poquito tardones. Estos programas debían empezar antes, para empezar a gastar sobre todo el superávit fiscal de este año, de los primeros 6 meses que le dejó Alan García. Porque si no, ese es como que te dejan plata, tú necesitas, tienes plata y no la usas. Es medio irracional, claro, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es una inconsciente Entonces, avaricia. a mí me parece, cuando sí, pues, inconsciente avaricia está muy bien. Entonces, cuando el ministro Castilla dice, vamos a acelerar el gasto público en inversión, claro que lo tienes que hacer porque tienes un déficit, un superávit fiscal que lo tienes que usar, pues. Para mí normal eso. A comienzos de la semana se supo, hablando ya en el plano global, de la intervención directa de Francia y Alemania frente a la eurozona y el rescate de Europa. ¿Augura éxitos en esas gestiones? Mira, yo te voy a repetir lo que conversamos hace más de un mes acá. El tema de Grecia, sobre todo, porque mira, hay 5 países que están en difícil situación económica en Europa, y en este orden, digamos, de urgencia. De peor a menos mal. Así es. Primero, Grecia. Irlanda, Portugal, Italia y Francia. Son los 5 países, digamos, con problemas económicos fuertes. Pero España, ¿no? a excepción... ¿España no? Sí, España. España. Perdón, España y Italia. ¿No? Entonces, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia. Italia y España al final. Entonces, ¿qué sucede? Que Italia y España son grandazos, pesos pesados. A esos no hay plata en la eurozona para bancarlos, para salvarlos. Entonces, ¿qué están haciendo? Que concentrarse en los países relativamente pequeños, fundamentalmente en Grecia. Y le han armado un paquete de salvataje a Grecia, pero que tiene para mí un grave problema. Que es tanta la deuda que el gobierno griego tiene, no los privados, sino el gobierno griego tiene, que para pagarla el ajustón es tan grande que va a tener que hacer, que yo creo que la gente no se lo va a resistir. Todos los días. En términos prácticos, ¿eso qué significa? Algo así como que la lo gente que nosotros le sale pasamos a la calle. el 90. Así es. Va a ser un ajuste. Que Dios nos ayude. Así es. Tremendo. Wow. Entonces la gente no se lo va a aceptar al gobierno griego. Van a despedir no sé cuántos miles de empleados públicos. O sea, no le van a aceptar eso. Entonces, para mí, todo se arreglaría si hacen un default parcial. Pero un default conversado. Default es que si yo debo 100 soles, digo, mira, te voy a pagar 60 y de los otros 40 te olvidas. Porque si no, no te pago nada. No puedo, pues, pagarte. Olvídate de 40 y vamos a conversar sobre 60. Entonces, yo creo que eso es la solución de Grecia para no hacer esto en exceso y no maltratar a su población en exceso. Entonces, cuando los líderes, la canciller Merkel y el presidente Sarkozy han dicho de que van, fíjate, algo que pasa desapercibido, que van a recapitalizar los bancos. ¿Sabes por qué es? Porque en la eventualidad que Grecia haga default parcial, se produciría una corrida bancaria terrible. ¿Por qué? Porque suponte que tú eres un banco español, o alemán, o francés que le ha comprado mucha... Sí. Y tú eres un banco francés que tienes muchos bonos del gobierno griego, que son parte de tu activo, y que el gobierno griego diga, ¿sabes qué cosa? No te voy a pagar. Entonces tu activo se volvió inmediatamente, se redujo. Pues, ¿por qué? Porque tú tienes los bonos, pero es como si tuvieras hoy día Intis. Oiga, tengo millones de Intis, ¿sí? ¿De qué te sirven los Intis? ¿Y no es mejor que Grecia salga de la eurozona ahorita y vuelva al gran... vamos a tocar ese tema. Entonces, si Grecia hace default, los bancos privados que tienen deuda griega, sus activos se van a reducir sustancialmente, como si tuvieran Intis. Oiga, tengo los papeles, sí, pues, pero nada te sirve, porque te han dicho que no te van a pagar, pues, ¿de qué sirve? Y yo, que soy un ciudadano
francés que tengo mi cuantita de ahorros en ese banco, ¿qué digo? Uy, se le ha achicado este está en problema. ¡Pum! Saco mi plata. Y si saco mi plata y lo hace todo el mundo, ese banco se cae. Claro. Por eso es que tengo que meterle plata. Fíjate tú, eso es parte de los fondos, es apoyar a los bancos en una eventual corrida bancaria producida por un supuesto default que podría hacer Grecia. Ya se están preparando. Y a tu pregunta, ¿por qué no se sale? Para mí, desde el punto de vista estrictamente económico, Jaime, sería lo correcto para Grecia. Salirse del euro, salirse de la eurozona. Sería lo correcto. Solucionaría sus problemas con mucho menor costo social de lo que está teniendo. Pero Francia y Alemania jamás lo van a permitir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la Unión Europea es el único, te repito, el único experimento de integración que ha tenido éxito en el mundo. El único. Y que ese se caiga, ya no va a haber ningún experimento de integración que haya tenido éxito en el mundo. Acá el grupo andino está pues trastabillando, la laica si ya no funciona, o sea, olvídate. No hay experimento de integración que sea exitoso y que haya completado toda su fase. El único, la Unión Europea, porque ha llegado a tener una moneda común. Y que ese haga esto, Claro. no lo van a permitir. Bien, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por haber venido, invitarme. de verdad. El economista Jorge González Izquierdo comentando los, efectos que puede tener ya y que estamos ya percibiendo de la crisis mundial.